En este webinar vamos a hablar sobre cómo vender, ¿no?, los complementos alimenticios a nivel europeo, haciendo especial hincapié en los diferentes países en lo que queremos poner los productos en el mercado, ¿vale? Existe normativa europea, pero tenemos que tener en cuenta la normativa interna de cada uno de los países de la Unión Europea donde queremos vender, ¿vale? El porqué de este webinar es porque nos preguntáis muchísimo sobre, y ahora que estoy vendiendo en España, ¿en qué otros países puedo vender? ¿Vale? Vemos muchísimas marcas que tienen mucho potencial de vender en otros países, pero realmente no saben qué viabilidad tienen de poner esos productos en otros mercados potenciales, ¿no? Y también porque al final vender en Europa, esto es muy importante, no es simplemente copiar y pegar etiquetas, ¿no? Tengo la etiqueta en castellano, quiero vender en Irlanda, la copio en inglés y a vender. Hay un trabajo mucho más regulatorio detrás de eso, ¿vale? Porque al final nuestro objetivo principal es que crezcáis, que no solo tengáis muchos productos, sino que tengáis otros mercados donde ponerlo y ser viable su venta, ¿de acuerdo? Intentamos hacerlo lo más fácil posible. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿existe una normativa común a nivel europeo? Sí que existe, pero hay ciertos matices, ¿de acuerdo? Existe una normativa europea porque hay reglamento europeo y tenemos el catálogo de nuevos alimentos, pero además cada país tiene su propia normativa interna, tiene sus reales decretos internos en cada país. Un ejemplo muy claro que nos gusta mucho poner es que, por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que tiene un límite establecido por la EFSA de 100 micras, pero si, por ejemplo, queremos vender en Francia, tenemos que tener en cuenta la normativa interna de ese país, donde el límite máximo establecido para la vitamina D son 50 micras. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un complemento alimenticio de vitamina D permitido con 100 micras para su venta en España, no va a ser viable su comercialización en Francia o en Italia, ¿no?, que el límite es lo mismo. Además, estas etiquetas tienen que estar adaptadas a la normativa interna de cada país de la Unión Europea, así como tener la etiqueta ajustada en el idioma oficial de ese país. Como decía antes, no son simples traducciones, sino que tenemos que irnos al Real Decreto Interno de ese país y ver cómo se debe declarar esa indicación en el etiquetado. Y luego existe un proceso de notificación que también difiere entre países, ¿no? De hecho, incluso hay países en los que no hay proceso de notificación, que esto lo vamos a ir viendo a continuación en las siguientes diapositivas cuando expliquemos cada país. Entonces, ¿qué es notificar? ¿No? También se conoce mucho como comunicación de puesta en el mercado, ¿no? Es el procedimiento mediante el cual una empresa informa oficialmente a la autoridad sanitaria del país de su intención de comercializar un complemento alimenticio en ese territorio, ¿no? ¿Qué incluye este trámite de manera habitual? Pues la presentación del etiquetado del producto, información sobre la composición del producto, de sus ingredientes, como pueden ser a través de fichas técnicas, datos del fabricante o del distribuidor, documentación técnica o justificativa según el país donde se vaya a notificar y otra serie de documentos, como pueden ser también una tasa administrativa que hay que pagar por esta comunicación o puesta en el mercado de estos complementos alimenticios. Pero también es muy importante diferenciar entre lo que es una autorización o una comunicación o notificación. ¿Por qué? Porque no todos los países actúan de la misma manera. Por un lado tenemos la autorización. La autorización es que yo voy a presentar toda la documentación técnica que hemos comentado previamente una vez que tengo mi etiqueta perfecta. Las autoridades sanitarias siempre dicen que la responsabilidad íntegra de esa comunicación, esa notificación y puesta en el mercado es siempre de la empresa comunicante y no de la autoridad por dar esa approval, ¿no?, esa aceptación. O puede incluso darnos una serie de comentarios para adaptar la etiqueta o rechazarnos el producto porque no se haya revisado cualquier cosa y contenga un ingrediente no autorizado. Y por lo contrario tenemos la comunicación, ¿no?, la notificación. En este caso, presentamos toda la documentación técnica a las autoridades sanitarias y en el momento en el que ya presentamos todo tendremos ese justificante de notificación que nos hace ya poder empezar a vender directamente sin esperar ningún tipo de respuesta por parte de la administración. Ahora bien, ¿qué países son autorización y cuáles son notificación o comunicación? Los países que tenemos que esperar a que las autoridades sanitarias revisen para darnos una respuesta y poder empezar a vender son Francia, Bélgica, Bulgaria, Rumanía y Hungría. Y los países en los que podemos empezar a vender con carácter inmediato una vez notifiquemos los complementos alimenticios son España, Alemania, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal, Finlandia,
Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia y República Checa. Ahora bien, como también decía antes, hay países que no requieren de proceso de notificación, sino que simplemente una vez ya hayamos visto que la fórmula de producto es viable, que mi etiqueta está perfecta en base a la normativa interna y el idioma oficial de cada país, ya puedo empezar a vender sin ningún tipo de comunicación a las autoridades sanitarias. No son muchos países los que se acogen a este tipo de proceso, pero entre ellos encontramos Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Austria y Países Bajos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hacer una comparativa de todos los países en los que Legalego ofrecemos todo este servicio de revisión de fórmulas, revisión de etiquetas y proceso de notificación, ¿de acuerdo? Hemos puesto una estrellita en aquellos países en los que hay un punto especial, ¿vale? Una casuística especial, no obstante, lo vamos a ir explicando uno por uno, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre puntos como si tiene o no proceso de notificación, si esta notificación sería una comunicación o una autorización, es decir, si tenemos que esperar o no respuesta por parte de la Administración, si existe normativa interna, el idioma oficial en el que tiene que ir la etiqueta y si existe algún tipo de tasa administrativa a pagarle a las autoridades sanitarias para poder hacer este proceso de notificación, ¿de acuerdo? Empezamos con España. Aquí sí quiero hacer un pequeño hincapié porque mi compañera Noelia ya lo habló en los otros webinars, pero si somos empresas españolas con domicilio social en España, antes de notificar cualquier complemento alimenticio tendremos que tener nuestro registro general sanitario y tener bien elaborado nuestro manual de autocontrol. Mi compañera Noelia ya lo explicó todo, pero me gusta hacer mención, ¿de acuerdo? Entonces, hablando sobre España, sí que existe proceso de notificación. En este caso actúa como una comunicación de puesta en el mercado, es decir, en el momento en el que notifico ya puedo empezar a vender sin esperar ningún tipo de respuesta. Tenemos normativa interna, tenemos muy poquita normativa interna, que esto hace que en muchas ocasiones tengamos que notificar ante las autoridades sanitarias españolas a través del principio de reconocimiento mutuo de algún otro país de la Unión Europea. ¿De acuerdo? La etiqueta tiene que estar en castellano y una vez que vayamos a notificar el complemento alimenticio necesitamos pagar una tasa administrativa. La tasa administrativa depende de la comunidad autónoma donde la empresa tenga su domicilio social. En el caso de ser empresas extranjeras, es decir, domicilio social en la Unión Europea diferente de España, no se notifica en una comunidad autónoma, lógicamente, sino que notificaríamos a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que conlleva una tasa de 128,16 € por producto. ¿De acuerdo? Luego tenemos Francia. El punto importante de Francia es que actúa como una autorización, ¿de acuerdo? Hay proceso de notificación, pero en este caso sí que tenemos que esperar respuesta por parte de la Administración para saber cómo actuar. Bien, ya hemos dicho, pudiendo vender o bien teniendo que modificar alguna cosilla de la etiqueta. Tienen un plazo de entre 4 y 6 semanas en darnos una respuesta, ¿de acuerdo? Tiene normativa interna y el idioma oficial en el que tiene que estar la etiqueta es el francés. Un punto muy importante aquí es que no hay tasa administrativa, por lo tanto, es un dinero que se ahorra, ¿no? Luego tenemos Alemania. En Alemania también existe el proceso de notificación, al igual que en España actúa como una comunicación, es decir, podremos empezar a vender de manera directa. Tenemos normativa interna y la etiqueta tiene que estar en alemán. También punto a favor de que no hay tasa administrativa. Luego tenemos Italia. Italia es muy similar a España en el sentido en el que hay proceso de notificación, no hay que esperar respuesta, la etiqueta tiene que estar en italiano. También tiene una tasa administrativa, en este caso de 160,20 € por producto. Hecho importante que tenemos que destacar aquí, que para poder notificar los complementos alimenticios en Italia con carácter previo tenemos que solicitar unas credenciales de acceso. Aquí es donde sí que tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar una serie de documentos y enviárselo a las autoridades sanitarias. Y ellos tienen un plazo hasta un mes en conceder estas credenciales. ¿De acuerdo? Sin estas credenciales no vamos a poder tener acceso a la plataforma de notificación ni hacer la comunicación de puesta en el mercado de estos productos, ¿de acuerdo? Para poder solicitar estas credenciales de acceso necesitaremos pues, un documento de registro sanitario, un documento FBO, traducido con una traducción jurada al italiano y una serie de documentos que sí es cierto que tenemos que tenerlo todo listo para poder presentarla y os daríamos asesoramiento en cada una de las pautas para aplicar a estas credenciales. Por otro lado tenemos Bélgica.
Bélgica también actúa como una autorización, tienen un plazo de 4 a 6 semanas también en darnos respuesta, ¿no? Bien a favor o con algún tipo de modificación en el etiquetado. Tiene normativa interna y aquí es muy importante que el idioma oficial de la etiqueta son 3. Tenemos que tenerla en francés, holandés y alemán. Pero esto dependiendo de la región de Bélgica donde queramos vender. Generalmente, si tenemos un etiquetado en francés, será totalmente apto, pero sí es cierto que en el justificante de notificación, una vez que nos lo conceda, aparecerá una coletilla diciendo que si quieres vender en otras regiones, tienes que tener también el idioma holandés y alemán. Y aquí la tasa administrativa son de 295 euros por producto, por cada notificación. Sí es verdad que esto es un hándicap a la hora de abrir el país de Bélgica, ¿no? Los productos notificados en Bélgica, porque es una tasa administrativa bastante elevada, ¿de acuerdo? Entre los países más estrictos en materia de seguridad alimentaria y calidad tenemos Bélgica y Francia, ¿no? Por lo que decimos, por esa revisión que tienen que hacer antes de decirnos cualquier tipo de comentario final. Por otro lado tenemos Irlanda. Irlanda sí que tiene proceso de notificación, actúa como comunicación, por lo que no tenemos que esperar respuesta por parte de la Administración. Sí que tiene normativa interna, la etiqueta tiene que estar en inglés y no hay tasa administrativa. Lo mismo ocurre con Polonia, también tenemos proceso de notificación, no hay que esperar, etiqueta en polaco y también punto a favor de que no hay tasa administrativa. Y lo mismo ocurre con Portugal, son países relativamente rápidos, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos Bulgaria. Bulgaria también tiene proceso de notificación. En este caso sí que actúa también como una autorización de puesta en el mercado, pero a diferencia de Francia y de Bélgica no tenemos que esperar de 4 a 6 semanas en obtener una respuesta. Normalmente tienen unos plazos más cortos y suelen dar respuesta antes de los 14 días, ¿de acuerdo? Tiene normativa interna, la etiqueta tiene que estar en búlgaro y tampoco hay tasa administrativa por puesta en el mercado. Muy importante también en Bulgaria que la etiqueta final debe contener el número de registro que nos darán cuando nos concedan la autorización, ¿de acuerdo? Y la fecha en la que se notificó. Entonces es muy importante no imprimir etiqueta hasta que no se haya notificado y obtengamos estos datos, ¿de acuerdo? Luego tenemos Finlandia, que también proceso de notificación. En este caso tampoco hay que esperar respuesta por parte de la Administración. Sí que tiene normativa interna y la etiqueta tiene que estar en sueco y finlandés. En este caso sí que hay una tasa administrativa, no es de las más caras de Europa, pero son 100 euros por notificación. Luego tenemos Suecia, que este es el primer país dentro de lo que hemos comentado en el que no existe proceso de notificación. Es decir, en el momento en el que ya hemos visto que la etiqueta está ok, que no tenemos ningún tipo de problema con la formulación y que la etiqueta está en sueco, correctamente adaptada a la normativa interna, que en este caso también hay, se puede empezar a vender de manera directa sin pasar por esta comunicación. Luego tenemos Luxemburgo. En Luxemburgo sí que existe el proceso de notificación, al igual que en Finlandia, España, Alemania, actúa como una comunicación, por lo que no tendríamos que esperar respuesta por parte de la Administración. Tiene normativa interna y el idioma de la etiqueta tiene que estar en francés y alemán. Al igual que en Bélgica decía que en francés era válido, pero que hay regiones en las que piden alemán. Con Luxemburgo también tenemos constancia que aceptan únicamente el idioma francés, pero en la medida en la que tengamos espacio y podamos, siempre es recomendable también incluir el idioma alemán, ¿de acuerdo? Y no hay tasa administrativa asociada a estas notificaciones. Luego tenemos Estados Unidos. En Estados Unidos no hay proceso de notificación, pero sí que con carácter previo tenemos que inscribir a cada empresa en la FDA. ¿De acuerdo? Además de tener una empresa distribuidora, tenemos que tener allí un domicilio, un operador económico, un distribuidor que también aparezca en las etiquetas con ese domicilio en Estados Unidos. Entonces, nos inscribiríamos en la FDA y revisaríamos y adaptaríamos la etiqueta en base a la normativa interna de Estados Unidos. Que en este caso siempre recomendamos que no sea una etiqueta multilingüe compartida con países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una normativa totalmente diferente y tiene un formato de etiqueta diferente que se tiene que regir por una serie de paneles en la que cada panel tiene que contener una información obligatoria. Entonces es mucho más difícil tener una etiqueta para Estados Unidos y al mismo tiempo que me sirva para los otros países de la Unión Europea. El idioma oficial de la etiqueta es el inglés y como no hay proceso de notificación, no hay tasa administrativa.
Por otro lado tenemos Reino Unido, que ocurre exactamente igual que Estados Unidos, no hay proceso de notificación, sí que tiene una normativa interna, en este caso la etiqueta en inglés no lleva el mismo formato que la etiqueta de Estados Unidos, por lo tanto sí que podríamos intentar unificar, ¿no?, la etiqueta de Reino Unido para el resto de los países de la Unión Europea, pero bien es cierto que también es obligatorio tener allí una dirección, una empresa, un distribuidor que aparezca también reflejada en la etiqueta. Luego tenemos Austria. En Austria no hay proceso de notificación, por lo tanto no se comunica nada, ni tampoco hay tasa administrativa, pero sí que tiene normativa interna y el idioma oficial de la etiqueta tiene que ser en alemán. Por otro lado tenemos Rumanía. En Rumanía también hay proceso de notificación. En este caso actúa como una autorización, es decir, tendríamos que esperar a la respuesta por parte de la administración para poder empezar a vender. Y en este caso es uno de los países que más tarda, porque tienen un plazo hasta de 3 meses en dar respuesta y saber si podemos empezar a comercializar el producto o no. Aunque depende de cada caso, pero sí que tenemos un tiempo de espera un poco más amplio. Sí existe normativa interna para este país y la etiqueta debe estar en rumano. Además, en el proceso de notificación conlleva una tasa administrativa asociada de 90 euros por producto. Luego vamos a seguir con Hungría. En Hungría también hay proceso de notificación, en este caso hay una autorización y al igual que hemos visto con el país anterior, también tiene un plazo de respuesta un poquito largo, que son de 2 a 3 meses. La etiqueta tiene que estar en húngaro y la tasa administrativa serían de 150 euros por producto. En Países Bajos no existe proceso de notificación, no tenemos que comunicarle nada a la autoridad sanitaria, al igual que lo que hemos comentado hasta ahora, la etiqueta tendrá que estar adaptada al idioma, al holandés, en base a la normativa interna de Países Bajos, y una vez tengamos todo perfecto y sepamos que no vamos a tener problemas con nuestros productos en este país, podemos empezar a vender de manera inmediata. Por otro lado, tenemos Eslovaquia, en el cual sí que existe proceso de notificación, actúa como una comunicación, por lo que no tendremos que esperar ningún tipo de respuesta. Las etiquetas tienen que estar en eslovaco y, tiene una de las tasas administrativas más bajas en cuestión de la Unión Europea, que serían de 15 euros por producto. Y por último tenemos República Checa. República Checa igual, sí que tiene proceso de notificación, no tenemos que esperar respuesta por parte de la administración, sí que tiene normativa interna y la etiqueta tiene que estar en checo. Y bien es cierto que no tiene tasa administrativa asociada a este proceso de notificación. Y ahora os vamos a contar unos errores comunes que solemos ver cuando revisamos y adaptamos etiquetas de complemento alimenticio para su puesta en el mercado en diferentes países. Problemas que solemos encontrarnos, porque se encuentran productos bloqueados en Amazon. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tenemos un producto notificado en España, queremos vender a través de Amazon en Amazon Francia. No tenemos la etiqueta en francés, no tenemos la etiqueta adaptada a los requisitos de la normativa interna de Francia ni correctamente notificado. Entonces, cuando Amazon nos pide estos justificantes de notificación o revisa la etiqueta y ve que no cumple con los requisitos de este país, bloquea el producto y ahí es cuando empezamos a tener problemas por intentar hacer las cosas ya rápido, ¿no?, para desbloquearlo. Luego también nos encontramos con productos parados en aduanas porque no contienen toda la información obligatoria que tiene que tener, no está en el idioma oficial, no cumple con normativa, etcétera. Esto conlleva también errores de etiquetado. Vemos etiquetas multilingüajes que no contienen la información correcta, como decíamos antes, no son traducciones literales, entonces a lo mejor yo puedo tener una etiqueta en italiano, pero que no se esté acogiendo a los requisitos de etiquetado para en base a la normativa italiana, ¿de acuerdo? También vemos mucho error en el uso de las declaraciones de propiedades saludables. Las declaraciones de propiedades saludables tienen que estar permitidas y recogidas en normativa, entonces tenemos que hacer un buen uso de ellas y ver de qué manera se puede declarar o no. Nosotros revisamos todo esto, también hacemos estudios de viabilidad de cada uno de los ingredientes en base a normativas, ¿no?, para ver qué se puede declarar y sobre todo cómo se puede declarar. Al final entendemos que hay una línea muy fina, ¿no?, entre legalidad y marketing, pero al final buscamos que a través de estas propiedades saludables podáis vender más y llegar a más clientes, a más mercados,
pero siempre haciendo un buen uso de las mismas, ¿de acuerdo? También uno de los errores comunes es pensar que una notificación en un país nos habilita a vender en todo. No es así, ya hemos visto que sí que hay normativa europea, pero que luego tenemos que tener en cuenta la normativa interna de cada uno de los países de la Unión Europea y notificarlo en cada uno de los países de la Unión Europea donde corresponda y donde queramos vender nuestros complementos alimenticios. También vemos errores en imagen y nombre de los productos, pero esto suele ir siempre asociado a lo mismo, ¿no? Al uso de propiedades, de declaraciones de propiedades saludables. Una imagen de una persona musculosa o de un corazón. Al final no estamos diciendo como tal que mejore nuestra salud cardiovascular, pero nos da indicio o nos da a entender que sí que tiene este efecto beneficioso. Entonces, toda imagen, todo nombre tiene que estar sustentado con declaraciones de propiedades saludables permitidas. ¿Cómo os podemos ayudar desde el de Galego? Pues en todos los trámites que hemos comentado. Trabajamos en registros generales sanitarios, manuales de autocontrol, estudios de viabilidad, tanto de fórmula como de claim. Revisamos etiquetas, hacemos procesos de notificación, códigos nacionales en el caso en el que se quiera vender en farmacia y para farmacia, códigos de barra, certificados libres de venta para exportaciones a terceros países. Además de complementos alimenticios, también trabajamos cosméticos y piensos y como decíamos, pues esta auditoría web no solo desde el ámbito de seguridad alimentaria, ¿no? Sino también desde el ámbito legal, así como el registro de marcas y patentes. Y hemos dejado un huequillo para un turno de preguntas y respuestas. No sé si amigos o amigas tenéis alguna pregunta, si queréis aprovechar con alguna cuestión que tengáis, duda o sugerencia, este es el momento. Alejandro, de nuevo, adelante. Hola, de nuevo, ¿qué tal? Mira, vamos a ver, una pregunta. Yo, por ejemplo, en mi caso vendo en Amazon, ¿vale? Entonces, por lo que me estáis diciendo, bueno, y por la experiencia y demás, yo creo que, o sea, no hay en complemento alimenticio lo que tenemos en mente todo el mundo, que es un botecito con una etiqueta. Yo creo que por mucho que pongas una multietiqueta, y yo creo que es muy difícil cumplir con la legislación de los ya 8 o 9 países, ¿no? Que Amazon tiene en Europa. Sí y no, todo depende un poco, Alejandro, del espacio que tengáis en la etiqueta. Nosotros cuando a lo mejor vemos una etiqueta multilingüe siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? Vale, de los países que tienen la etiqueta, ¿en cuáles quieres vender? Porque como hemos visto, a lo mejor el francés, ¿no? El francés te sirve para Bélgica, para Francia y para algún otro país que ahora no recuerdo. Entonces, cuando nos decís los países en los que queréis trabajar, empezar a vender, intentamos unificar la normativa de todo ello al mismo tiempo. Entonces, imagínate que una advertencia obligatoria de un país es mucho más estricta que otra, pero se podría unificar. Pues vamos a hacer de alguna manera que en la advertencia cubramos toda la normativa de manera general y podamos defenderlo ante la autoridad sanitaria en caso en el que nos dijeran algo. Intentamos siempre globalizar todo, generalizarlo todo y indicarlo en todas las etiquetas multilingües de la misma manera. También es cierto que depende del espacio, ¿no? Como he hablado, que dispongamos en la etiqueta y también de los ingredientes que contenga, porque a lo mejor contiene ingredientes que no tienen muchas advertencias o que no tienen tantas indicaciones y hay otras que el simple hecho del té verde, ¿no? El té verde ya tiene un tochaco así de advertencia que tenemos que poner, entonces depende también de la composición. Pero nosotros trabajamos en la mayoría de los países de la Unión Europea, como has podido comprobar, y hemos unificado etiquetas multilingües para Amazon, sin problema. Ajá. Vale, y otra preguntita. He visto que hay países, ¿no? Que no tiene coste de tasas, como es Alemania, Portugal. ¿Qué es más rentable cuando sacas un suplemento alimenticio nuevo? ¿Darlo de alta, por ejemplo, en esos países y luego hacer el reconocimiento mutuo en España? Pero ese reconocimiento mutuo en España tiene coste de tasa aún así, ¿no? Es que es diferente. Una cosa es que, a ver, el principio de reconocimiento mutuo generalmente lo necesitamos para España, porque como decía, en España tenemos muy poquita normativa. Tenemos un Real Decreto y tenemos un listado de vitaminas y minerales. Entonces, en la medida que el complemento alimenticio contenga algún ingrediente que a nivel europeo se permite,
¿de acuerdo? Pero que en España no lo regulamos, como pueden ser las plantas. La ley dice que podemos notificar a través del principio de reconocimiento mutuo. Por eso nos vamos a través de Portugal, Irlanda, etcétera. En el caso en el que, por ejemplo, no quieras vender en Portugal o Irlanda y quieras vender en Alemania, el reconocimiento mutuo se puede hacer sin problemas a través de Alemania, ¿de acuerdo? Entonces, en ese país no hay tasa. Luego, en España, porque quiero vender en España, sí que la hay. Entonces, tienes que pagar la tasa del país donde quieras vender. Vanessa, Jessica nos pregunta, en cuanto a la venta en plataformas online, ¿no serían necesarios los distribuidores con dirección local, verdad? ¿Cómo que con dirección local? No entiendo la pregunta. Entiendo que si se vende online, por Amazon o por un marketplace, ¿vale? Sí son necesarios que tus distribuidores allí tengan una dirección local. No, a ver, yo como empresa española podría vender a través de un marketplace en todos los países donde yo con mi nombre Vanessa Cruz o Legalego con la dirección notifiquemos en ese país, tú puedes vender. No tienes que tener una dirección ni una empresa en cada uno de los países de la Unión Europea donde quieras vender el producto. Eso solamente Y pasa en Estados Unidos y en Reino Unido. eso es, porque nos aclara ahora por el chat UK, Reino Unido, que ahí sí. Claro, allí sí, pero porque la normativa es totalmente diferente. De la salida del Brexit en Reino Unido y en Estados Unidos, que no forma parte de la Unión Europea, lo exige así. Incluso para Amazon. Legalmente sí, te lo pueden requerir. De hecho, sobre todo en la etiqueta, Amazon además actúa como si fuera un propio inspector. Entonces, muchas veces incluso no tenemos problemas con sanidad y Amazon nos requiere algún tipo de documento adicional o incluso certificados de conformidad. Nosotros además, bueno, somos Amazon SPN, no sé si lo hemos comentado en algún momento, Amazon nos ha reconocido como proveedores de servicio de confianza. No porque gestionemos como tal la cuenta de Amazon ni nada, pero tenemos muchos clientes que venden a través de allí y muchas veces requieren o bloquean productos de Amazon por alguna cosa de declaraciones de propiedad saludable que hemos visto que el cliente tiene razón, hemos hecho certificado de conformidad y han desbloqueado el producto. Pero sí es cierto que por ley y obligatorio, en Estados Unidos y en Reino Unido sí que tenemos que tener allí algo. Sí, muy buenas. Nada, Hola. como bien sabe Vanessa, justo metidos en este embrollo de lo que es notificación de complementos alimenticios. Y justo es un tema que olvidé comentarle por email cuando le envié las etiquetas, pero nosotros estamos barajando la opción de, a la hora de comercializar un complemento alimenticio, utilizar lo que es la etiqueta, seguramente lo conocéis, que es lo que es el Peel and Reveal. Sí. A preguntar qué opinión os merece pues, dicha actuación, si está conforme, si hay que, sí, pero con matices, o hay que tener en cuenta, obviamente, pues las advertencias que hay que poner en algunos países y en otros pues no son necesarias, o se tiene que formular todo de forma diferente, pero más que nada, ver qué opinión os merece esta opción de Peel and Reveal y bueno, a grosso modo esto. Hola, Marc. Son totalmente válidas, ¿vale? Son etiquetas multilingüaje que al final tienen un desplegable que lo quitamos y tú ves en todo momento la información mínima obligatoria, ¿no? Al final, lo importante, lo que dice la normativa es que en el momento de la compra toda la información obligatoria tiene que estar en el etiquetado. Ahora bien, eso es lo mismo que el multilingüaje. Si tengo una advertencia obligatoria en Francia, la voy a tener que poner también en la parte de etiquetado en Alemania, ¿de acuerdo? Pero sí son totalmente válidas. De hecho, normalmente suele ir frontal en inglés y en el desplegable se encuentra el resto de idiomas, pero es totalmente apto, siempre y cuando cumpla con la normativa de todos los idiomas al mismo tiempo, válido. Muchas gracias. Godwin nos dice, y una vez que se haya puesto correctamente en el mercado un producto, sea con notificación o sin ella, ¿cómo asegurarse de estar al tanto de las diferentes normativas internas? ¿Existe algún database a nivel de la Unión Europea de las normativas internas de cada país? No, no hay un buscador, ojalá lo hubieran, sino que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un estudio de viabilidad de la fórmula, que es lo primero que hacemos, ¿no? Sobre todo cuando se importan y tal, tenemos que ir normativa por normativa, buscando actualizaciones en ese momento, porque las actualizaciones pasan de un día a otro y muchas veces sin avisar ni un reglamento oficial. Entonces, estar muy alerta en todo momento de los cambios normativos que hay, que para eso estamos nosotros, para quitar esos problemas. Bueno, hasta aquí hemos llegado. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, por todos nuestros canales de comunicación, email, teléfono, el contacto del equipo, de los compañeros. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Espero que haya sido útil. Vanessa, mil gracias por tu webinar. Lo has hecho genial, de verdad, enhorabuena. Y os esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.